Había estado conduciendo durante mucho tiempo, desde Aparanda hasta Malmö. No era un viaje que deseara hacer realmente, pero mi hermana estaba en su lecho de muerte, leucemia, y no habíamos hablado en más de 25 años. Aún así, la familia insistió en mi presencia en Copenhague, y como no quería que todos se volvieran contra mí, estaba en camino allí. Estaba sudando dentro de mi coche, un viejo Volvo que no había terminado de arreglar, sin aire acondicionado, y estaba exhausto después del largo viaje. Cuando finalmente llegué al puente de Øresund, el que me llevaría de Suecia a Dinamarca, una neblina de somnolencia se posó sobre mí, mientras esperaba detrás de alguien con placas británicas que había sido detenido por la policía del puente. Me quedé dormido por un segundo. Me abofeteé en la cara para mantenerme despierto. Luego salí al tramo de 15 kilómetros del puente. Luchar para mantener los ojos abiertos. Miré a unos gaviotas que se habían reunido alrededor de algunas basuras que alguien había tirado del coche más adelante. En la radio estaban hablando del asesinato de Donald Trump en Butler, Pensilvania. Eso era todo lo que habían estado hablando durante semanas. Estaba cansado de la charla y estaba a punto de cambiar el canal, cuando el sonido de repente se distorsionó de una manera extraña. Y luego, sin previo aviso, el volumen aumentó con tanta fuerza que me dio dolor de cabeza. Después de eso, no estoy del todo seguro de lo que sucedió, excepto que seguramente habría pasado por un blackout. O tal vez simplemente me quedé dormido. Cuando desperté mareado, el coche estaba parado en medio del puente. Mi visión estaba borrosa, así que lo primero que noté, aparte de lo usual, fue el silencio, la radio, el motor, el tráfico, incluso el viento fuera de mi ventanilla bajada. Ninguno de ellos se podía oír. El silencio era tan absoluto que brevemente creí haber perdido la audición, hasta que escuché mi propio gemido bajo. A medida que mis sentidos volvieron a enfocarse, vi el puente extenderse frente a mí. El silencio se explicó inmediatamente. El puente estaba vacío. Instantes antes, había visto tráfico en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Ahora, no podía ver ni un solo coche. Miré al retrovisor, ninguna diferencia. Mi pulso aceleró, como si mi cuerpo reconociera que algo andaba terriblemente mal antes de que mi mente se diera cuenta. Confundido, con una sensación de terror creciendo constantemente dentro de mí, salí del coche. El sol todavía estaba alto en el cielo, y el calor era tan insoportable como antes, si no peor. Caminé un poco por la carretera y miré a ambos lados, murmurando maldiciones entre dientes. Antes de perder el conocimiento, aún había visto Suecia en el retrovisor, pero ahora el puente simplemente desaparecía en el horizonte. De hecho, no podía ver ninguna tierra. Cuando me incliné sobre la barandilla y miré abajo, el agua, más clara de lo que había esperado, parecía completamente quieta. Solté una risa corta, no porque encontrara la situación divertida, sino simplemente por lo absurdo que todo era. ¿Qué demonios está pasando?, dije, rascándome la cabeza. Volví al coche y cogí mi teléfono móvil, que había guardado en el portaobjetos para no distraerme mientras conducía. Indicaba que había cobertura, pero cuando intenté llamar a un amigo, la llamada ni siquiera comenzó a sonar. Lo mismo ocurrió sin importar a quién llamara, incluso cuando marqué los servicios de emergencia. ¿Qué demonios? ¿Estoy soñando o algo?, murmuré para mí mismo, aunque sabía que no lo estaba. Me limpié el sudor de la frente y me senté en el coche. Piensa, dije. Pero por mucho que intenté, no podía darle sentido a la situación. Simplemente no había explicación. ¿Habría pasado por un desvanecimiento? No. Esto era algo completamente diferente, especialmente considerando que el puente, aunque no lo hubiera conducido en años, ya no parecía igual. Lejos adelante, apenas visible como una línea fina, se curvaba hacia la derecha y desaparecía en el horizonte. Giré la llave de encendido, esperando a medias que el coche no arrancara, pero para mi alivio, sí lo hizo. La radio también se encendió,
pero todo lo que salía por los altavoces era ruido estático. Giré lentamente el sintonizador para cambiar de frecuencia, pero solo encontré más ruido estático. Sin embargo, en una frecuencia, pensé que podía oír algo tenue detrás del ruido. Sonaba como un susurro suave. Por mucho que intentara distinguirlo, no pude entender qué decía, o incluso estar seguro de que estaba diciendo algo. Eventualmente, apagé la radio. El ruido me estaba haciendo sentir nauseabundo. Aunque sabía que era inútil, grité por la ventana. No hubo respuesta. «Hola. ¿Hay alguien que pueda oírme?» Todavía no hubo respuesta. Aunque el claxon una vez, luego 2 veces, luego 3. Después de eso lo mantuve presionado durante 10 segundos completos. Cuando lo solté, el sonido se cortó instantáneamente. No hubo eco en absoluto. Ahora solo quedaba una cosa por hacer, y era conducir. Había casi un tanque lleno después de parar en Malmö. Así que no estaba particularmente preocupado por quedarme sin gasolina en medio del puente. Con mis manos sudorosas agarrando el volante, respiré hondo. Luego presioné el acelerador. El sonido del motor atravesó el silencio opresivo y me calmó los nervios más de lo esperado. Tan pronto como gané algo de velocidad, finalmente sentí el viento, todavía caliente, pero al menos en movimiento. Se alejaba un poco de la sensación surrealista. La ansiedad, sin embargo, seguía ahí. La realización de que ya no estaba en el puente Øresund se hacía más pesada con cada segundo que pasaba mientras miraba hacia el camino vacío y el mar azul perfectamente claro, que yacía normalmente tranquilo en todas direcciones. Más allá del obvio, que el puente estaba completamente desierto y parecía infinitamente largo. Había algo en la atmósfera que se sentía antinatural de una manera que no podía describir. Más que nada, fue esa atmósfera lo que me hizo sentir como si hubiera terminado en otro lugar por completo. En algún lugar a donde nadie estaba destinado a estar. El puente no se enderezó. Después de conducir durante 1 hora, todo parecía exactamente igual, como si no hubiera movido ni un centímetro. Pero lo había hecho. Había visto el camino pasar debajo del coche. Había visto la barandilla del puente desdibujarse. Y sin embargo, me limpié el sudor de la frente y pisé un poco más fuerte el acelerador. Después de otra hora, dejándome con solo 5 horas antes de que se agote el combustible, seguía pareciendo exactamente igual y comencé a temer que nunca saldría del puente. Sin embargo, algo había cambiado. Me di cuenta. El sol se había movido por el cielo. Seguí conduciendo durante poco más de 1 hora, observando la lenta caída del sol hacia el horizonte. Cuando finalmente comenzó a oscurecer, regresó la fatiga que sentía antes. Mi ansiedad por lo que estaba sucediendo lo había mantenido a raya. Pero ahora, nada en el mundo podría haberme mantenido despierto. Dejé el coche, salí al camino y caminé un poco para ir al baño. Bostezando, miré hacia el mar que estaba absorbiendo al sol. Era una puesta de sol hermosa, casi como una pintura. Pero al mismo tiempo, había algo extraño en ella. Parecía demasiado como una pintura. Me quedé allí mirando durante bastante tiempo. La oscuridad que se colaba me hacía sentir incómodo. Nunca había tenido miedo a la oscuridad. Eso sería imposible creciendo en Norrland. Pero ahora sentía que ocultaba algo amenazante. Regresé corriendo al coche. Antes de quedarme dormido, me pregunté si de alguna manera había sido drogado y secuestrado, llevado a alguna estructura secreta en medio de uno de los 7 mares. Pero, ¿cómo podría algo así mantenerse oculto? Luego consideré si quizás fuera un tipo de universo paralelo. Me había desviado de alguna manera y dejado atrás mi propia realidad, pero ¿por qué habría un puente, una estructura hecha por el hombre, en un mundo sin personas? No podía darle sentido. La idea me golpeó como un trueno. Tal vez esto fuera una especie de vida después de la muerte. Me había quedado dormido al volante, chocado y muerto sin darme cuenta. No creía en el alma, así que intenté alejar la idea, pero admito que me asustó un poco. Eventualmente, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo, pero desperté justo antes de que el sol saliera. El cielo ya había empezado a aclarar,
tan claro como antes, pero a esta hora antes del amanecer había adquirido un peculiar tono azul grisáceo. De repente me di cuenta de que no había visto ninguna estrella la noche anterior, o simplemente no les había prestado atención. No, el cielo había estado completamente oscuro. Abrí la puerta del coche y salí. El aire estaba suave ahora. Me acerqué a la parte trasera del coche y abrí el maletero. Allí guardaba una caja de botellas de agua que había comprado para llegar desde Aparanda, y por suerte no había usado mucho. Tomé una y bebí unos bocados. Las cosas empeoraron cuando se trataba de comida. Tenía algunos bocadillos en la parte trasera del asiento, y eso era todo. Volví al coche, comí un poco, y luego volví a conducir. Encendido la radio otra vez, e intenté encontrar una estación que no transmitiera solo ruido blanco. Finalmente, logré captar algo. Música de ascensor. Sentí una chispa de esperanza de que alguien empezara a hablar, pero la música no se detuvo, y después de un tiempo volvió a ser ruido blanco. Esto no me acercó más a entender qué estaba pasando. Cambié las frecuencias mientras conducía, pero no encontré nada nuevo, y finalmente apagué la radio. Cuando el combustible comenzó a escasear, después de conducir durante casi 7 horas seguidas, me detuve. No tenía sentido continuar. Debería haberme dado cuenta antes, pero la idea me había parecido simplemente demasiado imposible. Aunque la respuesta estaba justo delante de mis ojos, ahora, sin embargo, ya no podía negarlo. El puente era un círculo. Esa enorme curva en el horizonte nunca se había enderezado. Por supuesto, todavía había la posibilidad de que no hubiera completado un bucle completo. Lamenté no haber colocado algo en el camino para comprobarlo, y que podría haber una salida en algún lugar. Pero algo dentro de mí me decía que eso no era el caso. Dejé el auto con mi botella de agua y caminé hasta la barandilla del puente. ¿Cuánto tiempo duraría el agua? Bebí lo último que había en la botella. Por pura frustración, grité con todas mis fuerzas y lancé la botella de agua por encima de la barandilla. La observé mientras caía. Tardó más en llegar al agua de lo que esperaba. Empecé a preguntarme qué tan alto sobre el mar estaba realmente el puente. No era fácil juzgarlo a simple vista, pero tenía que ser casi 500 metros. Más alto de lo que suponía que era normal para puentes. Me senté con la espalda apoyada en el concreto. Todo en el puente estaba limpísimo. No había una sola mancha en ninguna parte. No había señales de que nadie hubiera usado el puente alguna vez. Empecé a pensar en las opciones que tenía. Llamar a alguien era imposible. El auto no llegaría más allá de un par de kilómetros a hora, y no había forma de bajar del puente. Pero tal vez haya una manera. Los pilares de concreto eran enormes. Me pregunté si podría haber una escalera dentro de ellos que condujera hacia abajo al agua, algún tipo de salida de emergencia, sin tener idea de lo que haría si realmente lograba llegar al agua. Me levanté y volví a sentarme en el auto. Luego conduje hasta estar directamente encima de uno de los pilares. Salí e inspeccioné el área, buscando algún tipo de puerta o escotilla, pero para mi decepción no vi nada. Regresé al auto, frustrado, y pateé la rueda delantera mientras maldecía entre dientes. Confundido y amargurado por la situación, me senté en el asiento del conductor. Mis ojos cayeron sobre la radio. La música de elevador que había escuchado debía haberse transmitido desde algún lugar, pensé. Eso significaba que tenía que haber una estación o un transmisor de algún tipo por ahí. El pensamiento me llenó con un breve sentimiento de emoción, pero no tenía idea qué hacer con esa información. Hasta donde yo sabía, la emisora podría estar a 1000 kilómetros de distancia. Y no tenía un transmisor propio, así que no era como si pudiera contactar con nadie. Todo lo que podía hacer, me di cuenta con una sensación de resignación, era esperar. Volví a encender la radio y cambié las frecuencias. Entonces, de repente escuché un débil chapoteo. Si no hubiera sido por el silencio absoluto por lo demás, nunca lo habría notado. Algo había perturbado la superficie del agua. Corrí al borde del puente. No vi nada. Luego, corrí al otro lado para comprobar allí.
Fue entonces cuando vi algo que me hizo estremecer de miedo. Una sombra colosal se movía bajo la superficie, tan grande que tenía que medir varios cientos de metros, si no más. Tenía la forma de un pulpo, con tentáculos tan largos que temí que podrían alcanzarme hasta mí. En ese momento, supe con certeza que ya no estaba en la tierra. Sentí como si pudiera desmayarme por el terror, mientras miraba al ser mientras se movía lentamente bajo el agua. Entonces, de repente, se zambulló y desapareció. A partir de ese momento, me aseguré de quedarme en medio del puente. No quería que ese monstruo, sea lo que fuera, me viera. Al mismo tiempo, estaba agradecido de no haber encontrado ninguna forma de bajar al agua. Caminé de vuelta al auto y lo conduje lentamente hacia el centro del camino. Había sido secuestrado por alienígenas y llevado a otro planeta donde habían construido este puente tan extraño solo para mí. No parecía probable. No era el tipo de persona que creía en los ovnis. Y además, supuestamente me habían secuestrado a mí y a todo mi coche a plena luz del día, y lograron viajar varios años luz en un instante. Cuando el sol se había puesto, una vez más me acosté en el asiento trasero con las puertas cerradas. Los pensamientos sobre el enorme pulpo comenzaron a rondarme. ¿Podría realmente alcanzarme? Imaginé un tentáculo arrancando el coche del puente y temblé de miedo. No, me dije, estaba demasiado alto para eso, a menos que pudiera trepar a uno de los pilares. Ese pensamiento no me consolaba en absoluto. Después de intentar quedarme dormido durante una hora, volví al asiento delantero. ¿Qué demonios se supone que tengo que hacer?, me pregunté. Siendo realista, no me quedaba mucho tiempo. En cuanto terminara el último sorbo de agua, todo iría cuesta abajo rápidamente. Qué tan doloroso era morir de sed. No estaba del todo seguro, pero probablemente no fuera una historia agradable. Tal vez sería mejor simplemente saltar. Desde esta altura, sería como golpear un concreto. Alejé el pensamiento. No estaba listo para rendirme. Encendí la radio de nuevo y giré el sintonizador hacia adelante y hacia atrás. Y luego, de repente, capté nuevamente la música elevador. Había algo melancólico en ella. La escuché hasta que comencé a sentirme cansado. Luego apagué la radio y regresé al asiento trasero. Me acosté boca arriba y miré por la ventana. Realmente no había ni una sola estrella en el cielo. Una semana, o quizás incluso más, pasó exactamente así. Sin gente, sin nubes en el cielo, solo yo, el puente y el sol abrasador. Solo tenía una botella de agua restante. El hambre me estaba desgastando, aunque probablemente moriría de sed primero. El final estaba cerca, lo sabía. Y comencé a pensar con más seriedad en saltar. Mientras bebía un trago muy pequeño de agua, pensé que al menos podía elegir cómo moriría. Me dio por pensar que probablemente mi hermana ya estaría muerta. El pensamiento me entristeció de una manera que no había esperado. Imaginé cómo podría haber sido si nos hubiéramos reconciliado, si uno de nosotros hubiera hecho el esfuerzo de acercarse. Sentí aún más tristeza cuando pensé en mis padres. Ahora probablemente perderían a ambos hijos. Probablemente ya estaban preocupados por mí. Debo haber desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo pudo haber pasado eso? ¿Alguno vio mi auto desaparecer en el aire? ¿Fue captado en alguna cámara en algún lugar? Alejé los pensamientos. Para este punto, había llegado a la conclusión de que no tenía sentido aferrarse a nada. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminé hacia lo que llamaba mi inodoro, que era simplemente una sección del puente lo suficientemente lejos de mi auto para que no tuviera que oler mis propias heces. Mientras me desahogaba, pensé que vi algo brillar al sol por un instante, muy lejos en el puente. Justo donde se adelgazaba hasta una línea tenue en el horizonte, me congelé, perdí el aliento. ¿Habría visto realmente algo? Fui a fijarme en el punto donde creí que había aparecido el destello, manteniendo la mirada sin parpadear, pero no vi nada. Lo más probable, pensé, era que no hubiera sido nada, solo deshidratación haciéndome ver estrellas. Lentamente, volví caminando al coche, y mientras lo hacía, el mar y el asfalto se pintaron con los colores del atardecer. Más tarde,
rodeado de oscuridad y acostado en el asiento trasero, pensando en mi muerte inminente. De repente noté algo reflejado en el retrovisor. Lleno de miedo y esperanza de rescate, me senté rápidamente y miré por la ventana trasera. Y efectivamente, 2 pequeños puntos amarillos aparecieron en la oscuridad a unos 300 metros. Un coche. Tragué saliva con dificultad. Una parte de mí quería salir corriendo y correr hacia él, abrazar a quien quiera que hubiera aparecido. Pero otra parte de mí respondió, como lo había hecho cuando vi el pulpo, con puro terror. ¿Por qué el auto estaba allí parado con las luces encendidas? ¿Por qué se había detenido sin apagar el motor? Me sentí como si el conductor supiera que estaba aquí, incluso aunque debería haber sido imposible verme desde esa distancia en la oscuridad. Y como si me estuvieran observando, esperando. Los pelos de la nuca se me erizaron al pensar eso. Entonces, de repente, me di cuenta de que el conductor podría haberse bajado del auto y ya estaba camino hacia mí. El pánico me apoderó. Solo hacía unos días que dejaba de cerrar las puertas del auto. Me levanté rápidamente, sintiendo en la oscuridad, y golpeé los botones de bloqueo tan rápido como pude. 1, 2, 3, 4. Y luego me congelé de terror. Alguien jaló el mango de la puerta del lado del conductor, luego del lado del pasajero. ¡Hola!, grité aterrorizado, incapaz de ver nada afuera en la oscuridad. No hubo respuesta. La persona probó las puertas del otro lado también, probándolas metódicamente, buscando una que no estuviera cerrada. «Responde», exigí desesperado, pero solo me encontré con silencio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Si esto hubiera sido alguien que terminó aquí por accidente, como yo, no hay manera de que actuara así. Esta persona pertenecía a este lugar. Oh, mi mente retrocedió al pensar algo. Al fin, cuando logré recuperar un poco el control, agarré mi teléfono, que todavía tenía un poco de batería, porque lo había mantenido apagado, y encendí la linterna. Logré que brillara afuera durante unos segundos, sin ver a nadie, antes de que la batería se agotara. Esta se convirtió en la noche más larga desde que llegué a este lugar terrible y desolado. Me quedé despierto mirando las luces del otro auto, que se negaban a apagarse. Cuando finalmente salió el sol, para mi enorme alivio, vi el otro auto como una sombra oscura en la distancia. El conductor, pensé, debe haberse metido dentro otra vez. Me quedé en mi propio auto hasta bien entrada la mañana. «¿Qué demonios quieres?», susurré con las palabras entre dientes. Por fin, un poco más valiente con el día, impulsado por la desesperación pura, abandoné el coche y me rebelé. Alguien estaba sentado dentro de ese coche negro, mirándome fijamente. No podía verlo, pero sabía que estaban ahí. El pensamiento me llenó de terror. Miré mi botella de agua. La realización de que no tenía nada que perder me quitó algo del miedo. Sin importar cómo lo viera, iba a morir aquí, así que mejor morir enfrentándome al otro, quien podría darme respuestas. Aún así, no quería acercarme sin armas. No había mucho que pudiera usar como arma. En el maletero encontré un destornillador. Serviría bien como arma contundente, pero por ahora lo usé para desenganchar la manguera del limpiaparabrisas. Con ella, vacié el último poco de combustible del tanque en una de las botellas de agua vacías. Luego, rasgué una tira de mi camisa y la metí en la abertura de la botella. Agradecido de que nunca había logrado dejar completamente de fumar, saqué un encendedor entre los asientos. Después de eso, armado con el destornillador y mi cóctel Molotov, me sentí un poco más seguro, listo para enfrentar a quien quiera o a cualquier cosa que hubiera estado conduciendo el otro coche. Con el sol implacable en la espalda y el sudor corriendo por las sienes, caminé hacia el vehículo negro. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esto podría ser muy bien la última cosa que hiciera jamás. Mi vida parecía pasar por delante de mí. La infancia, cuando todavía jugaba con mi hermana. Mi primer enamoramiento en el preescolar. Mis estudios de ingeniería. El día que mi tío murió de cáncer.
el mismo que tenía mi hermana. La compra de la casa que había soñado durante tanto tiempo. Que todo terminara así, era algo que nunca podría haber imaginado. Todo estaba silencioso, pero podía oír mi pulso latir detrás de las sienes. Cerca, vi que el coche se parecía a un de Tommaso Pantera negro, de principios de los años 70. Las ventanillas eran completamente negras, imposibles de ver a través de ellas. Levanté mi cóctel Molotov y el mechero, y luego grité al conductor para que saliera. Di un paso adelante, con cautela. Ahora solo había unos 3 metros entre nosotros. Me detuve. No quería acercarme a golpear en la ventanilla. ¿Hola? No hubo respuesta. Pasaron algunos minutos largos, y luego el silencio se rompió. El motor del coche frente a mí rugió repentinamente a la vida, entrando en un ritmo irregular y tosco que hizo temblar ligeramente el chasis. Luego vino el chirrido de los neumáticos contra el asfalto, el humo, y antes de que yo, exhausto como estaba, tuviera tiempo de reaccionar, el coche se abalanzó hacia mí como un pantera negra, cazando a su presa. Salté del camino una fracción de segundo antes de que me golpeara y caí junto al borde del puente, con un dolor intenso en el hombro. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, susurré. Ese desgraciado quiere matarme. Oí el coche derrapar más adelante, haciendo un giro brusco de 180 grados. Levanté la botella y el mechero que había dejado caer y lentamente me puse en pie. Luego di un paso al centro del camino. Mi rival permaneció quieto, como un toro enfurecido raspando su pata contra el suelo. Ya no había esperanza de obtener respuestas. ¿Era yo o quien estuviera al volante de ese coche? Entonces, el humo volvió a surgir de los neumáticos. El coche cargó hacia mí a toda velocidad, listo para desviar en cualquier dirección que saltara. Encendí el paño en la botella. «Vamos, desgraciado», dije. Los metros entre nosotros se redujeron con cada fracción de segundo que pasaba. Si hubiera actuado un momento más tarde, habría sido atropellado, o tal vez incluso empujado fuera del puente. Pero lancé la botella y me aparté justo en el momento adecuado. No lo vi caer, pero escuché el vidrio romperse contra el coche y las llamas que instantáneamente lo envolvieron. Miré hacia arriba tan rápido como pude. El coche se deslizó, giró y golpeó el guardarraíl del puente con tanta fuerza que cayó al borde. Corrí hasta el railing. El coche se precipitó hacia el mar como un cometa, ardiendo, y explotó al golpear la superficie del agua. Al principio, me quedé aturdido. Luego grité de alegría. Había ganado, pero mi alegría fue efímera. Escuché un grito horroroso detrás de mí, un rugido antinatural que hizo temblar mi ropa. Lleno de miedo, me giré lentamente y vi 2 enormes tentáculos elevarse sobre el puente. El pulpo había regresado, como si hubiera venido a vengarse de lo que había hecho. Lancé el destornillador hacia la criatura y miré hacia mi coche, como si pudiera protegerme ahora. Luego suspiré profundamente mientras la monstruosa criatura se revelaba. Todo el puente tembló bajo mí. Supe que nunca podría vencer a esta bestia, pero no quería que me alcanzara. Subí sobre el railing del puente, cerré los ojos y justo antes de que la criatura pudiera alcanzarme, me dejé caer hacia atrás. El aire anormalmente quieto gritó en mis oídos mientras caía hacia el agua. Luego todo se oscureció. Desperté completamente desnudo, en un frío acantilado de tiza en la isla de Mon. Debajo de mí, el mar se agitaba. Olía a sal, algas, vida. En la distancia, una gaviota chilló. Por primera vez, en lo que pareció una eternidad, había un sonido que no temía. Todo mi cuerpo dolía al levantarme. No recuerdo muy bien qué sucedió después, pero finalmente fui encontrado y llevado a un hospital, agradecido de estar de regreso. Pero no estaba de vuelta. La mayoría de las cosas eran iguales, pero no todo. El hospital nunca pudo contactar con ninguno de mis familiares, como si no existieran en absoluto. Cuando miré hacia el televisor montado sobre mi cama del hospital,
Rápidamente se hizo evidente que varias cosas eran diferentes. Lo más notable era el hecho de que Trump había sobrevivido al intento de asesinato. Guardé silencio sobre mi experiencia, alegando pérdida de memoria hasta ahora. Ahora que me siento algo seguro y he logrado construir una nueva vida aquí, pero a veces todavía veo un negro de Tommaso Pantera detrás mío en el tráfico de camino al trabajo, acelerando a través de un semáforo en rojo justo cuando estoy a punto de cruzar la calle, deslizándose silenciosamente por la carretera debajo de mi apartamento. En esos momentos mi corazón siempre se me escapa y me convierto en una estatua, atrapado por el miedo. Logré salir de aquel lugar, pero nunca supe qué era. Y no pienso volver para averiguarlo.